Ok, quieres empezar a hacer tu ecosistema de Apple. Tener tu iPhone, tu Mac, posiblemente tu iPad, un Apple Watch, pero necesitas un poco de guía. Necesitas saber cuáles son aquellos productos que te dan más por el dinero que estás pagando. Y lo bueno es que Apple este 2025 ha hecho unas cuantas cosas bien. Y eso que acabamos de empezar el año. Antes de nada, este vídeo no está patrocinado por Apple en absoluto. Pero sí que es cierto que a mí es una empresa que me gusta mucho. Desde antes de empezar a hacer vídeos en YouTube, yo ya era fan y consumidor de esta marca. Y uno de los motivos de por qué la gente nos hacemos fan de esta marca y por qué luego cuando actualizamos nuestros dispositivos lo hacemos casi siempre dentro de la propia marca es por justo esto, por el ecosistema. Apple, en mi opinión, tiene el mejor ecosistema de productos orientados a consumidores que existe. A consumidores e incluso a aquellas personas que tocan el área creativa. Y tiene una gama de productos que va desde el Apple Watch, que en definitiva es un reloj inteligente, pero que también es nuestro entrenador en nuestra muñeca, hasta las futuristas Vision Pro. Y entre medias nos encontramos con monitores súper avanzados para profesionales y también ordenadores pensados para estudiantes. Pero lo que hace que el ecosistema de Apple sea más interesante son tres cosas. 1. Productos que están bien construidos. Es verdad, su precio de partida no es el más económico de todos. Siempre lo diré, mi primer Mac me costó mucho poder acceder a él. Y eso es algo que no olvido, que no doy por hecho. Segundo, tiene un software que está pensado para sus dispositivos y que además se conecta muy bien entre otros, creando una especie de entorno que hace que todo fluya. Después de hablar más sobre eso. Y por último, y una cosa que muchas veces pasamos por alto, son los servicios. Apple Music, TV Plus, Fitness, noticias, hasta la tarjeta de crédito se conecta genial con la aplicación de mensajes. Y todos estos servicios lo que realmente hacen es aprovechar aún más esos dispositivos. Así que si tienes tantas dudas como yo cuando empecé en todo esto, no te preocupes, prometo que al final de este vídeo vas a tener claro al menos 3 dispositivos con los que empezar. Vamos al lío. La piedra angular de todo el ecosistema no es el Mac, es el iPhone, este de aquí. Es increíble que este año vayamos a ver la generación número 17. Hemos pasado por un montón de generaciones diferentes y de iteraciones intermedias, como fueron el 6S, el 5S o el 4 y 3S. Y ahora mismo lo que nos encontramos es un producto tremendamente maduro. Es verdad que las novedades ya no son tantísimas como las que nos encontrábamos hace unos cuantos años y que la mayoría de estas novedades han ido más orientadas a la parte de cámara y a la parte de optimizar el procesador que a otras cosas. Apple no tiene un teléfono plegable aún y no todos los modelos tienen una tasa de refresco de 60 Hz en sus pantallas y tampoco tiene una gama media o baja para comenzar. Lo que tiene es una gama media alta y ese acaba de ser renovado este año con el iPhone 16. El iPhone 16e, aunque es muy tentador, si estás viendo este vídeo no te diría que este fuese tu iPhone con el que empezar este año. Este es un teléfono que recomendaría a mis padres. De hecho, este año me toca actualizarles el teléfono y probablemente les termine pillando un par de estos. Uno en negro, otro en blanco, para que no se confundan. El teléfono que te recomendaría a ti para empezar este ecosistema y que vayas por la puerta grande pero sin gastarte demasiado dinero es el iPhone 16. El iPhone 16 es realmente todo lo que buscas en un teléfono. Tiene un tamaño que a mí personalmente me parece que es ideal, 6,1 pulgadas. ¿Que lo quieres más grande? Tienes el Plus. Tienes una pantalla OLED que se ve súper bien y aunque efectivamente llega hasta los 60 Hz, la calidad de imagen y sobre todo una cosa muy importante, el refresco, la tasa de muestreo y que responda rápidamente a lo que tú estás escribiendo, eso funciona increíblemente bien. Y otros teléfonos que sí ponen la etiqueta de los 120 Hz no pueden llegar a eso. No todos son los 120 Hz. Si buscas eso, entonces vete al Pro. Pero el 16 me parece un muy buen teléfono de entrada. Primero, nos encontramos con dos cámaras con las que vas a poder hacer buenas fotos en el día a día. Un super gran angular y luego un gran angular que te permite hacer un recorte hasta de un 2x y capturar buenas fotos incluso en condiciones de baja luminosidad. Luego además tenemos también el botón especial de cámara que al principio cuando lo lanzaron muchísimos creadores de contenidos y youtubers dijeron que no servía para nada y a mí curiosamente me llamó mucho la atención porque sí que me gustó y recientemente me he dado cuenta de que lo uso mucho más de lo que yo pensaba. Es algo que te terminas habituando a ello. Y luego por supuesto el botón de acción. El iPhone 16 está en torno a los $800, pero si ves que se te hace mucho, una alternativa a mí me parece que es el iPhone 14, que me parece que está muy bien. El iPhone es la piedra angular sobre la que construir tu ecosistema, porque te da acceso a todos los servicios de Apple. Y probablemente mi servicio favorito sea Apple Music, que llevo utilizándolo desde hace muchísimos años, desde que salió, la verdad.
es muy probable que el mismo día que compres tu iPhone te fijes en otro producto, que son los AirPods. Y digas, ok, quiero escuchar música, quiero atender las llamadas, quiero tener cancelación de ruido y además también quiero sonido en Dolby Atmos. Estos de aquí, los AirPods 4 con cancelación de ruido, considero que son probablemente de todos los AirPods el mejor equilibrio en relación calidad-precio. De todos modos, si puedes conseguir los AirPods Pro a un precio similar a los AirPods 4, que eso a veces sucede, al menos aquí en Estados Unidos con algunas rebajas que hacen, entonces vete a por los AirPods Pro, obviamente. Pero si vemos únicamente el precio estándar, los AirPods 4 están muy bien. Lo más habitual es empezar por uno de estos dos productos, o bien por el iPhone o bien por el Mac. Entonces, el siguiente de mi lista es muy claro cuál va a ser. Pero antes de hablarte del Mac, quiero hablarte del sponsor de este vídeo, que se trata de Surfshark VPN. Un VPN es muy útil, por ejemplo, cuando estás utilizando una red de internet pública en el aeropuerto o estás en la biblioteca y quieres conectarte desde tu dispositivo usando esa red y quieres ver, por ejemplo, la página de tu banco. Aquí es cuando un VPN es realmente útil, porque lo que crea es un puente que va desde tu dispositivo hasta la página de destino, haciendo que esas miradas indiscretas que pueda haber en una red de wifi pública sean mucho más complicadas. Y de ese modo le añades un extra a la privacidad que ya tienes con tu propio dispositivo. Llevo usando el VPN de Surfshark desde hace muchísimos años y me parece, al menos a mí, un imprescindible siempre que viajo, básicamente por eso, para mantener la privacidad. Tanto de las comunicaciones como de las webs que visito, que pueden ser del banco. Vas a un país y no está la serie que estabas viendo en tu país y quieres ponerte al día con los episodios. Te conectas como si estuvieses en tu país de origen y ya está, y te mantienes al día de esos capítulos. De verdad que es uno de esos servicios que recomiendo mucho y que me parece muy útil. Continúo con el vídeo. El siguiente en la lista iría el MacBook. Este año lo que ha hecho Apple con el MacBook Air me ha parecido una jugada maestra, sinceramente. En 2024 ya hizo una con el Mac Mini, que fue renovar ese dispositivo ofreciendo un nuevo hardware con un procesador, el M4, que es tremendamente potente, a un precio que era muy competitivo, haciendo que posiblemente sea el ordenador de sobremesa más competitivo que exista. Y ahora le toca el turno al MacBook Air. El MacBook Air es la joya de la corona de Apple, porque es uno de los ordenadores más vendidos que tiene y es probablemente el que te encuentres más veces en la universidad, al menos aquí. El MacBook Air de este año acaba de ser actualizado hace literalmente semanas. Y lo que nos encontramos dentro de este cuerpo de aluminio unibody y con este diseño que conocemos desde hace ya bastantes años es el procesador M4. Este procesador es muy potente y te va a permitir hacer básicamente casi todas las tareas que necesites hacer en tu día a día. He empleado una palabra, que es el casi. ¿Qué es lo que quizás no te va a permitir hacer? Por ejemplo, si buscas hacer cosas mucho más profesionales, renderizado en 3 dimensiones, pero cosas grandes, o quieres diseñar videojuegos, ahí considero que el MacBook Air sí que se te va a quedar corto y que para eso te tienes que ir a un MacBook Pro. Pero para la mayoría de cosas, para el 95%, 99% de la gente, el MacBook Air es más que suficiente. Vas a poder navegar en internet muy rápido, retocar fotos, incluso editar vídeo en 4K. Y lo mejor es la batería que tiene, que dura todo el día. Y eso lo que te va a permitir es que puedas salir de casa por la mañana y no tener que llevarte el cargador. Y el MacBook está ahora mismo en $999, que como te decía es un precio muy competitivo. Pero una cosa de por qué me gusta mucho la combinación entre el iPhone y el Mac es por lo bien que se lleva su software. Mira, recientemente Apple lanzó una cosa que se llama Continuity. Continuity lo que te permite es, por ejemplo, estás viendo una web en el Safari de tu móvil y cuando estás cerca de tu Mac, de repente te aparece el icono de Safari para que puedas continuar la navegación desde tu Mac, porque tiene una pantalla más grande. Puedes también enviar los archivos de un dispositivo a otro utilizando AirDrop, o incluso puedes controlar tu iPhone desde tu Mac, sin necesidad de sacar tu iPhone del bolsillo. Y todo esto, y eso es importante, de forma nativa y sin tener que descargarte ninguna aplicación extra. Otro de los motivos de por qué me gusta mucho el Mac es porque ya viene con una serie de programas integrados que hacen que nada más abrirlo ya puedas empezar a hacer cosas. Y yo, por ejemplo, el podcast lo hacía con GarageBand, que es un programa gratuito que viene en el Mac, y con ese programa hice las 7 temporadas de Café con Víctor. Por cierto, descansa en paz podcast. Sé que mucha gente quiere que vuelva, lo he escuchado, he leído los comentarios, he tomado nota, pero me apetece descansar un poco del podcast. El iPod fue el primer dispositivo que tuve de Apple, pero el dispositivo que no es de ocio, como el iPod, sino con el que hice mi trabajo fue con el Mac. Alguna vez ya he contado esa historia. Lo compré cuando tenía 19 años, después en mi primer trabajo, que era un sitio de diseño, todo lo que usaban eran Macs, y después
en el resto de trabajos más corporativos por los que he pasado, siempre han tenido Mac. Hasta el punto en el que estuve como 10 años sin tocar un ordenador Windows. Y hasta que no empecé mi canal de YouTube, no volví al mundo Windows. Y cuidado, me gusta mucho también Windows, me gusta mucho lo que están haciendo. Pero yo personalmente en el día a día me encuentro más cómodo en Mac. Ahora, también te digo, atención a Copilot de Windows que está muy bien. Y ahí Siri y Apple Intelligence se tienen que poner las pilas. Ok, el siguiente en la lista. Ya tienes tu iPhone, ya tienes tus auriculares para escuchar música, ya tienes tu Mac para poder hacer tu trabajo y esto para mí es el Starter Pack. Pero te has fijado en una cosa, que es en el iPad. El iPad es el siguiente de la línea de sucesión. Ok, este de aquí es el iPad Air, en concreto el modelo de 13 pulgadas, pero el que yo te recomendaría para que el ecosistema fuese lo más coherente posible es el de 11 pulgadas, no el de 13, el de 11. ¿Por qué? Porque ahora mismo esta pantalla de 13 hay en muchas ocasiones en la que sustituye al Mac y considero que para que se complemente no tiene que sustituirla, sino que tiene que hacer algo que lo haga mejor. Y por ejemplo, el iPad para mí es portabilidad nivel 1000 y además pantalla táctil, una mejor pantalla táctil que la de tu iPhone. El iPad Air es un hermano pequeño del iPad Pro. Básicamente porque con el iPad Pro lo que hace un poco Apple es, ok, ¿hasta dónde podemos llegar en este formato? Reduciendo tantísimo el tamaño, haciéndolo muy delgado y metiendo un montón de cosas dentro. Una super pantalla de 120 Hz. Aquí la que nos encontramos en el iPad es de 60, pero tiene una muy buena resolución. Y luego todo el sistema funciona muy fluido, entonces no tienes una sensación de que vaya dando tirones en ningún momento. No tenemos tampoco la cámara LiDAR, que sí que nos encontramos en el iPad Pro. Solo tenemos una cámara, pero el iPad Air básicamente es el iPad más esencial. Es la gama estándar de lo que yo considero que es un iPad. Y sí, hay uno más económico, uno que no tiene apellidos. Pero este personalmente considero que ahora mismo, estando en el punto en el que estamos de 2025, o lo actualizan un poco mejor o no. Sin embargo, el iPad Air con este M3 o incluso con el que tenía ya un M2 es un iPad que está muy bien. ¿Cómo va a complementar tu ecosistema? Con el Mac vas a tomar notas por escrito. Con el iPad vas a tomar las notas utilizando el Apple Pencil y con la aplicación de notas nativa de iPadOS. Después vas a poder revisar esas notas dentro de tu Mac, pero también en tu iPhone. Vas a poder utilizar el iPad como una pantalla secundaria de tu MacBook y vas a poder copiar y pegar texto entre cualquiera de estos tres dispositivos, porque a través de tu Apple ID y de iCloud se va a sincronizar todo. Y luego vas a poder ver tus series utilizando Apple TV Plus en tu iPad. Pero ¿sabes qué otro servicio considero que está muy bien y un poquito infravalorado? Apple Arcade. Y jugar a videojuegos en tu iPad es una pasada. Ahora sí, aquí te digo una cosa, y ojalá alguien de Apple Arcade esté escuchando esto. Por favor, necesitamos mejores títulos más AAA, títulos que expriman la potencia de estos dispositivos. Aunque sea simplemente para sacar músculo una vez, que sí, que luego me encanta jugar a Hello Kitty, pero que también estaría genial poder tener un Assassin's Creed o un Resident Evil dentro de Arcade. Lo dejo ahí. Sinceramente, y aunque existen otros 3 iPads más en el mercado, el iPad mini, que es mi segundo iPad favorito, o quizás mi iPad favorito, me parece que es ideal para todas aquellas personas que ya tienen un iPad. Yo lo uso todos los días y de hecho aquí es donde juego a Hello Kitty, sí. Y el iPad Pro es el que me lleva a mis viajes. Pero el iPad Air me parece que es el iPad ideal para todas aquellas personas que no se van a comprar ni uno ni otro y que lo que ya tienen es un MacBook Air y quieren un complemento. Ahora, ¿me compraría o no me compraría el teclado? Vale, te cuento. El teclado lo que hace es convertir el iPad básicamente en un Mac en muchísimas situaciones. A mí, por ejemplo, en el iPad Pro me parece que es un indispensable. Pero en el iPad Air, y sobre todo si lo vas a tener como un complemento a tu MacBook, no me parece tan indispensable. Eso quiero que lo tengas en cuenta. Con todo esto ya tendrías un ecosistema espectacular, con el que poder disfrutar de todos los servicios que Apple tiene que ofrecer, de todas las aplicaciones, recordatorios, notas, calendario, Apple Music, Arcade. Miento, falta una aplicación. Y es una aplicación que yo personalmente uso todos los días, que es Apple Fitness Plus. Y esa aplicación donde brilla es aquí, en el Apple Watch. El año pasado tuve la oportunidad de poder visitar el estudio donde graban Apple Fitness Plus. Es un servicio deportivo que tiene Apple en el que puedes ver clases y acompañar esas clases, yoga, pilates, bicicleta, baile. Lo haces a través de una pantalla y midiendo tus pulsaciones con el Apple Watch. Es verdad que puedes hacerlo sin Apple Watch, pero no es lo mismo.
El Apple Watch ya he hecho varios vídeos sobre él, pero el Apple Watch me parece que es un dispositivo muy interesante, un muy buen complemento a tu iPhone y que hace una cosa muy curiosa, y es que uses menos tu iPhone. Las notificaciones te llegan directamente al Apple Watch. Puedes ver el tiempo, los recordatorios en tu Apple Watch. Y a por el que iría ahora mismo, en este momento de 2025, sería, espérate, porque creo que tenemos que estar a puntito de ver una renovación del Apple Watch SE este mismo año. Quizás si encuentras un Series 8 o un Series 9, perfecto, ve a por él, sobre todo si lo encuentras a un buen precio. Pero si ves que se te hace mucho, te diría, en lugar de irte a por el SE de este año, espérate a qué es lo que nos tiene deparado septiembre del 2025, porque probablemente saquen un Apple Watch SE y eso puede ser muy interesante. Estos 5 dispositivos serían un kit muy avanzado de todo tu ecosistema de Apple. Después, obviamente, ya puedes meterle unos HomePods, o puedes irte a por un Apple TV para ponerla a tu televisión y acompañar a esas noches de cine, o por unos AirPods Max, a por un display externo, en fin, eso ya son como añadidos. Pero la base de tu ecosistema es esta de aquí. Y este ecosistema no está pensado para que lo renueves todos los años. Son productos que están pensados para durar. Ahora mismo, si te soy muy sincero, un MacBook Air M1 sigue estando muy bien. Es un ordenador portátil que tiene 4 años. O si quieres un Mac de escritorio, el iMac. De hecho, un iMac y un iPad Air con teclado me parece perfecto. Otra combinación ganadora. Los productos Air por lo general son los que me parece que tienen esa mejor combinación de calidad-precio. Y que no hay prácticamente nada que no puedas hacer con un Air y que sí que puedas hacer con un Pro. Son productos que están pensados para durar muchos años. De hecho, si ahora mismo fueses incluso por un MacBook Air M2, estaría muy bien, o incluso, un M1. Seguiría siendo útil si lo sigues teniendo. No lo compraría ahora mismo, pero si lo tienes, sigue siendo útil para unos cuantos años más. Eso es de lo que hablo, cuando digo que Apple, sí, hace productos que son costosos, pero que duran mucho tiempo. Y que mucha gente como yo encontramos valor en eso, en que las cosas simplemente funcionen. Y eso es un poco de lo que va el ecosistema de Apple. En fin, espero que te haya gustado el vídeo, espero haberte resuelto unas cuantas dudas, haberte guiado un poco más. Y la verdad es que sí, si vas a una Apple Store te vas a encontrar un montón de productos. Pero el 2025 es uno de los años más fáciles de poder empezar tu ecosistema de Apple y saber que no estás comprando nada equivocado. Porque si tienes alguna duda, el Air es tu referencia. Como siempre, nos vemos en siguientes vídeos. Chao.